Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Nos da muchísimo gusto podernos conectar una vez más con ustedes en esta tarde de viernes para compartir el estudio de la palabra de Dios. Habíamos quedado en un punto en este estudio donde estábamos llegando a la introducción sobre la importancia de compartir el conocimiento doctrinal, porque es importante la doctrina. Y antes de entrar allá, pues vamos a orar para encomendarnos en las manos del Espíritu Santo, sin quien no podemos hacer absolutamente nada. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te exaltamos y te glorificamos, Señor Padre eterno. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que en esta hora ilumines nuestro entendimiento y prepares nuestros corazones para que este tiempo sea un tiempo edificante y sobre todas las cosas un tiempo para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tómame, Señor Espíritu Santo, y úsame, ilumina mi entendimiento y el entendimiento de toda persona que está escuchando, para que cada persona que escucha, sea de los hermanos de la iglesia, sean amigos, sea quien sea tocado por el poder de tu palabra, y sus ojos de la fe sean enfocados en Jesucristo, quien nos vino a salvar y quien viene por nosotros pronto. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, habíamos dicho que parte de este estudio, el cual hemos titulado Edificando la Iglesia, incluye una sección en la cual vamos a entrar sobre la doctrina, sobre los fundamentos doctrinales. Y la semana pasada sí quiero rectificar que cometí un error en una estadística que di. Realmente fue en el número, en la manera que di esa estadística, dije que 1.8 cristianos no leen la Biblia, cuando realmente es 1 de cada 8 cristianos no lee la Biblia. Pero tomando eso en cuenta, pues yo decía, ¿por qué es importante el estudio de la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante y cuál es el caos de la ignorancia bíblica que existe dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo? Y con eso en mente, pues me di a la tarea de buscar estadísticas para poder respaldar lo que estaba diciendo. Y vemos que realmente las estadísticas son lamentables, son tristes y preocupantes el número de cristianos que no lee la Biblia. Por ejemplo, el 12% de los cristianos lee la Biblia solo una vez a la semana, el 12%, y se cree que la lee solamente la porción bíblica que lee la persona que abre el servicio en la iglesia, específicamente los domingos. El 11% de los cristianos solo lee la Biblia 2 o 3 veces al mes. 2 o 3 veces en 30 días, solo el 11% la lee. El 5% la lee una vez al mes. Y esto es solamente los porcientos de los que la leen. Están viendo que la mayoría de las personas no la leen del todo. Es lamentable. Dice que solo 2 de cada 10 cristianos, solo 2 de cada 10 cristianos leen la Biblia diariamente, y esos son los cristianos entre los 50 y los 64 años de edad. Así que ayúdeme usted con eso. Es algo lamentable y crítico dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, estábamos diciendo que incluimos el estudio doctrinal porque vivimos en un mundo sumamente cambiante, un mundo que no solamente en el cual cambian los valores morales, que el mundo en que estamos viviendo hoy no es el mismo en el cual vivimos hace 10 años, ni será el mismo 10 años más adelante. Pero no solamente se trata de los valores morales del mundo que son cambiantes, sino también el caos que se vive, la inseguridad constante, noten los cambios políticos y socioeconómicos que afectan al mundo constantemente, la inseguridad, la incertidumbre, el miedo en que se vive, pero nosotros vivimos fundamentados en la seguridad de la palabra de Dios, y por eso es importante
que nosotros la estudiemos para que ninguna de estas cosas nos afecte y nos traiga como que si vivimos sin esperanza, como si no tuviéramos un Dios todopoderoso que nos protege y que nos guarda. Yo les quiero leer Mateo capítulo 24 y verso 35 en cuanto a esto de que estamos hablando de la seguridad, de esa templanza, de esa paz que nosotros podemos obtener, recibir, permear nuestras vidas cuando estudiamos la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo, hablando aquí específicamente en Mateo capítulo 24, verso 35, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso entonces nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos estudiar y obviamente hay que estudiar la doctrina. La palabra de Dios está saturada de principios doctrinales que nos ayudan a mantenernos en el camino, a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y la temporalidad y la fragilidad del mundo en que vivimos pues demuestran que no podemos confiar absolutamente en nada de este mundo, que nuestra confianza es exclusivamente en Dios, en el Dios todopoderoso y eterno, y en su palabra que no cambia jamás. Entonces, la Biblia pues viene a ser nuestra única regla invariable e infalible en medio de un mundo que no podemos confiar en él, un mundo cuyos valores cambian constantemente. Entonces, ¿por qué nosotros estudiamos o vamos a hablar de fundamentos doctrinales? ¿Por qué vamos a hablar de fundamentos doctrinales? Es una pregunta que voy a repetir y perdone la reiteración, pero para que se enmarque eso en nuestra mente. ¿Por qué hablar de doctrina? Porque es importante que el cristiano promedio conozca doctrina cuando sabemos que hay una carencia, hay una debilidad extraordinaria en el conocimiento doctrinal en el cristiano promedio. No saben absolutamente nada de doctrina ni de palabra. Vamos a Primera de Pedro. Rápido allá, Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 1 al 3, y dice así. Estoy de nuevo contestando la pregunta por la palabra. ¿Por qué vamos a hablar de doctrina, de fundamentos doctrinales? Dice aquí, en 1 de Pedro 2, verso 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor Jesús, o del Señor, pero obviamente es del Señor Jesucristo. Ahí mismo, en 1 de Pedro, pero capítulo 3, vamos al verso 15, y dice así: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado. Escuche eso. Usted es responsable, cristiano, de estar siempre preparado. Usted y yo tenemos que estar preparados. ¿Pero cómo? ¿Qué usamos? ¿Qué usa el Espíritu Santo para prepararnos a nosotros espiritualmente? Para armarnos de las armas espirituales de Dios y del conocimiento doctrinal. Preparados para presentar defensa con mansedumbre, obviamente sin altanería, sin orgullo vanidoso, sin pretensión de conocer más que otro o de ser más espiritual que otro, pero con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pero para tener una buena conducta en Cristo hay que conocer la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo. ¿Qué quiere? ¿Cómo vamos a saber vivir para Dios si no conocemos la palabra de Dios, que es nuestro manual? Perdón. Entonces, Judas 3, vamos un momentito, es la última epístola antes del libro de Apocalipsis. Judas, versos 3 y 4, vamos a leer. Dice: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo vamos a contender ardientemente sin conocer los fundamentos doctrinales? ¿Cómo vamos a exponer o defender la fe que profesamos si no sabemos ni dónde estamos parados? Pues es importante que usted y yo conozcamos doctrina bíblica. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Note que el propósito no es para nosotros demostrar conocimiento bíblico ni llamar la atención hacia nosotros mismos. Es porque también hay otros que recién convertidos, que dependen de los hermanos que llevan más tiempo en el conocimiento. Pero y es vergonzoso que a veces los que menos tiempo llevan en el Señor se esfuerzan por conocer más de la palabra que los que llevan 20, 25, 30 años en la iglesia y no pasan del mismo limitado conocimiento y de la misma tontería. Entonces, aquí dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No se trata solo el que usted va a encontrar allá afuera o el de la falsa doctrina que viene a tocarle su puerta, sino que penetran inclusive la iglesia. Y usted y yo estamos ahí, o el Señor nos tiene ahí, armados de la palabra para poder enfrentar esto y parar a tiempo cualquier cosa que venga a enfermar espiritualmente a los que conocen menos la palabra. Yo quiero leerle textualmente unas palabras del doctor David S. Clark. Él fue un gran teólogo y siervo del Señor y dijo esto referente a la importancia de la doctrina, es decir, del conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Él dijo esto, voy a leer su cita, abro la cita. Todo lo que se haya dicho en años recientes para desmerecer esta rama de estudios ha sido inoportuno en vista de que el mundo necesita con urgencia la verdad serena y convincente, la verdad con respecto a Dios y al destino del hombre. Y la senda de la vida eterna jamás carecerán de importancia para el hombre. Si el hombre piensa, estas son las cosas que demandan respuesta. Son las preguntas que se han hecho en el corazón del hombre desde el principio y se pueden olvidar solamente, escuche esto, se puede olvidar solamente cuando la raza humana ha caído en la idiotez o perdido el temor a Dios. Parece que, note las palabras, solo un idiota pierde el temor a Dios. Que se creen pues muy sabios, se creen muy independientes, capaces, pero solo un idiota pierde el temor a aquel que puede mandar tanto el alma como el cuerpo de cabeza al infierno. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. No temas al diablo, que te puede hacer daño solamente al cuerpo. Teme más bien al que puede enviar ambos, el cuerpo y el alma, de cabeza al infierno. Entonces, porque ya él está citando aquí Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Y él entonces continúa. La vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios. Cierro la cita. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque es de suma importancia dentro del pueblo de Dios conocer palabra, conocer doctrina, saber en qué creemos, dónde estamos parados, hacia dónde caminamos, hacia dónde eventualmente vamos y a quién servimos. Entonces, definición de doctrina. Quiero definir esta palabra porque a veces son palabras que intimidan a ciertas personas, pero esto no es nada de qué alarmarse. Es una palabra como cualquiera otra. Realmente la palabra doctrina significa literalmente enseñanza o instrucción. Simplemente eso, enseñanza o instrucción. ¿Se da cuenta? Doctrina, enseñar, instruir. Mire las instrucciones de Pablo al joven pastor Timoteo, y la doctrina no es solamente para los pastores, vuelvo a repetir, esto es responsabilidad de todos nosotros los cristianos. Recuerde que en este estudio
también compartimos, en este estudio compartimos que el deseo de Dios es que cada miembro del cuerpo de Cristo sea un ministro, se considere un ministro o una ministra, se considere un embajador de Cristo aquí en la tierra, se considere en un hombre o una mujer en quien el mundo pueda ver que Jesucristo es real y verdadero y que Jesús continúa transformando vidas, cambiando vidas, salvando vidas, sanando personas espiritual y también físicamente, pero preparando vidas para demostrarle al mundo que brillamos con esa luz del Evangelio, que brillamos con la luz de la verdad del Evangelio de Cristo y que el Espíritu Santo gobierna en nuestros corazones. Entonces, el conocer doctrina, el conocer palabra no es solamente para el pastor, el evangelista, el misionero, el maestro de escuela dominical, es para usted, aunque usted se haya convertido ayer de tarde, no importa. Dios espera que usted camine en este mundo como un hombre o una mujer en quien las personas puedan ver que usted sabe, que conoce la palabra de Dios, aquel que le amó al extremo de dar a su Hijo Jesucristo en rescate por usted. Entonces, vamos a ver qué le dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al joven Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versos 13 al 16. Vamos a prestar atención porque estamos hablando de la importancia de la doctrina. Seguimos en la importancia de la doctrina. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, obviamente de la palabra de Dios. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora presta atención al verso 16. Esto es muy importante. Dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De manera que si la palabra salvarás está ligada al conocimiento doctrinal, nuestra salvación depende obviamente de haber confesado al Señor Jesucristo como único y Señor Salvador personal, de habernos arrepentido radicalmente de nuestros pecados y caminar ahora en pos de Él sin mirar ni a derecha ni a izquierda. Pero ¿cómo nos mantenemos en ese camino sin conocer doctrina, sin conocer la palabra de Dios? De manera que nuestra salvación depende mucho de lo que nos mantengamos conociendo o creyendo firmemente en nuestro corazón. La mayoría de las doctrinas falsas que existen con falso apariencia de cristianos en el mundo, todos comenzaron en el mismo camino, todos comenzaron bien, comenzaron en el centro, pero paulatinamente o progresivamente se fueron apartando de la verdad. Y nosotros tenemos que cuidarnos de lo mismo porque somos humanos y estamos propensos a errar todo el tiempo. Lo único que nos mantiene a nosotros en el camino de la verdad es una sumisión total al señorío del Espíritu Santo en nuestras vidas y obviamente lo que el Espíritu Santo va a usar para nutrirnos espiritualmente, para armarnos de la doctrina, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a usar otra cosa. Para eso la inspiró, para eso la ha preservado hasta el día de hoy y continuará preservándola hasta que sea el último día de aquí en esta tierra, hasta que Dios destruya esto con fuego y lo haga cielos nuevos y tierra nueva. Ahí estará la palabra usada por el Espíritu con ese propósito. Entonces, se puede definir como, es decir, doctrina la podemos definir como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Es decir, se denomina también o comúnmente se le conoce como teología, que significa tratado o estudio razonado con respecto a Dios. Todo esto puede impresionar a cualquier persona como que esto es solamente para el instituto bíblico, para el seminario bíblico, para un bachillerato, maestría, doctorado en teología. Pero no es para todos nosotros. Es para que usted y yo conozcamos la verdad y sirvamos a Dios muchísimo mejor. Mientras más palabra usted conoce, mientras más doctrina
usted conoce, más fructífero va a ser para Cristo. Entonces, ¿qué relación existe entre teología y religión? Religión es otra palabra la cual provoca un poco de una reacción alérgica en la mayoría de los cristianos hoy día, porque venimos diciendo por años, diciendo no promovemos una religión, sino una relación. Amén, gloria a Dios, es una relación personal con Cristo. Pero también hay que ver qué significa la palabra religión. Religiosidad es un problema. Religiosidad, todos los extremos son malos. Todos los fanatismos y todos los extremismos son malos en cualquiera, inclusive dentro de la iglesia. Hacen daño. Pero religión, ¿cuál es la definición de religión? La palabra religión se deriva de una palabra latina que significa ligar. Entonces, religión representa aquellas actividades que nos ligan a nosotros a Dios. La disciplina cristiana balanceada en el conocimiento bíblico no es mala religión, de acuerdo a lo que dice Santiago en Santiago 1, versos 22 y 27, que lo vamos a leer en un momento. Pero déjeme explicarle por favor esto. Una cosa es ser religioso, rancio, fanático, extremista, y otra es una persona que lleva una vida disciplinada, que cualquiera puede decir, ese es religioso. Ok, yo sé que la palabra pues provoca un poco en las personas, diríamos, de inquietud o incomodidad, por así decirlo, pero si usted es una persona que mantiene una disciplina de oración diaria, debemos orar sin cesar. Nosotros podemos orar en cualquier actividad del día. Usted puede estar orando, usted puede estar en el trabajo secular orando. Yo trabajo secularmente 12 horas en la noche, de 7 de la noche a 8 de la mañana, y en mi trabajo tengo mi tiempo de oración y estoy orando, conversando con Dios, agradeciéndole a Dios de cómo me facilita y me ayuda a llevar mi trabajo muchísimo mejor, a hacer mis tareas en una manera más eficaz, etcétera, etcétera. Puede estar guiando en la carretera o manejando, como usted le llame, hablando con Dios. Si usted es una mujer o hombre, lo que sea, puede estar lavando sus platos o ollas o lo que sea en su casa o cualquier actividad y orando. Pero tenemos tiempo específico que se debe separar para una oración ya más íntima, una comunicación de entrega íntima con Dios. Ok, usted tiene la disciplina de separar diariamente un tiempo de oración para comunicarse con Dios. Usted tiene la disciplina de orar X veces a la semana. No sé las que usted ore. Yo no le doy receta de cuánto tiene que orar y ayunar, etcétera, etcétera. Pero se debe ayunar al menos una vez a la semana. Sacar un día de ayuno para Dios. No necesariamente el domingo. El domingo debe ser el día que todo el mundo vaya en ayuno a los servicios de la iglesia los domingos. Pero podemos sacar un día de ayuno durante la semana para un ayuno personal donde nosotros nos rindamos cada vez más bajo el señorío de Cristo, donde le entreguemos todos nuestros deseos, toda nuestra agenda personal, todo eso se ponga bajo la autoridad total. Es decir, hacer morir cada día más el impulso carnal en nosotros. Entonces, usted es una persona de oración, una persona de ayuno, una persona que diariamente lee, ya sea 15 minutos, media hora, yo no sé el tiempo que usted disponga, pero que lee diariamente la palabra de Dios. Bueno, pues eso es una actividad religiosa, entre otras palabras, ¿no? Y eso es algo que nos liga a nosotros, a nuestra relación personal con Dios, a nuestra comunión diaria con Dios, y no hay nada de malo decir pues que es, en este caso la palabra religión no tiene esa estigma tan perseguida hoy día. Vamos un momento por favor a Santiago. Quiero leerles en Santiago capítulo 1, ya estoy casi llegando a mi tiempo final aquí, pero Santiago capítulo 1, verso 22 al 27, el apóstol Santiago hablando aquí de la religión verdadera y la religión que no es verdadera. Vamos a ver. En Santiago 1, 22. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo podemos hacer hacedores de la palabra cuando la escuchamos, la leemos? Bueno, pues meditando en ella. Nosotros tenemos una tendencia a olvidar. Es normal que olvidemos. Y para usted la palabra recomienda, la misma palabra recomienda que meditemos desde allá, desde Deuteronomio. Dios estaba hablando con el pueblo de Israel y le recomienda que medite en todo tiempo, de día, de noche, al acostarse, al levantarse, al entrar a la casa, al salir de la casa, que la pusiera sobre los dinteles de las puertas como recordatorio, que la comparta con los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, meditando en la palabra, meditando en eso que leímos, que estudiamos, que escuchamos durante un mensaje de la palabra, es que nosotros vamos a asegurarnos que vamos a mantenernos regidos por la palabra. Como dice allá en Colosenses, que la palabra de Dios gobierne abundantemente en nuestros corazones. Y la única manera que va a gobernar la palabra es si conocemos la palabra. Es imposible que lo que no conozcamos nos redarguya de pronto. Hay quien dice, pero el Espíritu Santo va a redarguirnos usando la palabra. La palabra que ya nosotros, que Él mismo nos ha expuesto a ella por medio de la lectura obediente de la palabra, el estudio de la palabra y obviamente de la meditación de la palabra. Aunque se nos olvide después, pero como ya fuimos expuestos a esa enseñanza, a ese principio, el Espíritu Santo entonces lo va a tomar y está ya en nuestra conciencia. Eso ha iluminado nuestra conciencia, y cuando usted va a hacer algo, pensar algo inclusive, que es lo más importante, no es tanto que lleguemos a hacer algo, sino que frenemos el pensamiento que no se sujeta al conocimiento de Cristo. Y cuando frenamos ese pensamiento a tiempo, entonces estamos viviendo esa palabra. Estamos haciendo hacedores de la palabra, no simplemente oidores de la palabra. Como dice aquí, dice, este será bienaventurado, es decir, más que bendecido en lo que hace. Si alguno se cree religioso, aquí viene donde estábamos hablando, entre ustedes y no refrena su lengua, eso es otra manera de vivir la palabra. Si usted tiene una tendencia a ser chismoso o a estarse lamentando todo el tiempo, tiene una inclinación a pensamientos y también a manifestar audiblemente una negatividad, una vida derrotista, etcétera, etcétera, pues todo eso le va a afectar, le abre puertas al enemigo. Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Entonces, la práctica, lo que está diciendo aquí, la religión es la práctica de esa supuesta relación personal con Cristo es vana, no es verdadera. Y en el 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, de manera que el Dios acepta un tipo de religión, y es lo que acabo de describir hace unos minutos, es esa vida disciplinada en la cual usted sujeta su vida para ser instruido por el Espíritu. Nosotros tenemos que ser enseñables. Nosotros tenemos que, en su oración, lo que más tiene que pedir es, Señor, ayúdame a ser enseñable, a ser moldeable. Me pongo en tus manos, moldéame, capacítame, instrúyeme, pero transforma mi vida de tal manera que yo me deje enseñar, que yo me deje bendecir por Dios. Entonces, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa parte, y guardarse sin mancha del mundo, pues una vida recta en la cual el mundo, debajo cuyo microscopio estamos usted y yo todo el tiempo, el mundo siempre nos está observando a ver en qué nos salimos del camino recto de la palabra de Dios. El mundo no lee Biblia, el mundo no va a los servicios de las iglesias, el mundo no adora ni alaba a Dios, pero nosotros somos cartas abiertas delante del mundo, y el mundo está siempre
pendiente de lo que usted y yo hacemos. Por eso leímos hace un rato atrás en 1 de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16, donde dice que nosotros nos conduzcamos de tal manera que si en algo murmuran de nosotros, se den cuenta que están mintiendo, que están calumniándonos, porque a la larga van a tener que reconocer que nosotros vivimos para la gloria de Cristo y vivimos de esa manera porque el mismo Cristo, por medio de su Espíritu Santo, nos capacita para vivir así, porque no hay un solo ser humano que pueda vivir para Cristo en su propia fuerza. Vivimos para Él en el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 lo dice clarito, que íbamos a recibir. Él le dijo a los discípulos, no se muevan de aquí y recibiré hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y entonces, y no antes, recibirán poder. Y al recibir el poder de la unción del Espíritu Santo, la morada permanente del Espíritu en nosotros vamos a poder ser testigos, es decir, demostrarle al mundo que Cristo es real y verdadero, estar inclusive dispuestos a morir por la causa de Cristo, por el nombre de Cristo, en cualquier parte del mundo. Está claro y dicho ahí en ese texto. Entonces, si dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiere decir que para poder vivir una vida práctica cristiana hay que tener también un conocimiento teológico, un conocimiento doctrinal de la palabra de Dios. Es imposible vivir la palabra de Dios sin conocerla. ¿Cómo vamos a vivir lo que no conocemos? Entonces, ahí voy dejando mi argumento. Entonces, la teología, el conocimiento teológico acerca de Dios. Y voy a leer y aquí voy a cerrar. En Colosenses, vamos un momentito a Colosenses, un brinquito después de Filipenses, Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14. Dice aquí: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes o por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, de manera que Dios espera que usted se vaya enriqueciendo intelectualmente, pero no de las filosofías huecas de este mundo, sino de los principios doctrinales de su palabra. Para que andéis como es digno de ser del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está de nuevo, el conocimiento de la palabra. Pero si usted no la lee, si usted no la estudia, si usted no medita en la palabra, no podrá nunca crecer en el conocimiento de ella. Y si no crece en el conocimiento de la palabra, tampoco logrará esto. Escuche. Para que andéis como es digno del Señor. Si no hay conocimiento bíblico, usted no puede andar como debe andar una persona digna del Señor, como es digno de andar para el Señor Jesucristo. Si usted no tiene conocimiento bíblico, usted no se esfuerza por adquirir el conocimiento bíblico, tampoco va a poderle agradar en todo. Ahí está en el verso 10 de Colosenses, del capítulo 1 de Colosenses, verso 10. Si usted no adquiere el conocimiento bíblico, tampoco podrá ir llevando fruto en toda buena obra. Es imposible, porque la Biblia es nuestro manual, es nuestra guía, es la brújula que nos marca el camino y nos lleva a puerto seguro. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es grandeza de ánimo. Usted necesita grandeza de ánimo para enfrentar todos los retos que se presentan en la vida, que Dios permite con propósito y que, bueno, algunos los trae el mismo diablo y arremete con nosotros, pero necesitamos grandeza de ánimo para perseverar y para continuar hacia adelante. Pero eso se logra alimentándonos. ¿Por dónde? ¿Cómo crece la fe del cristiano? Pues crece por el oír y oír palabra de Dios, pero también por leerla y estudiarla y meditar en ella. Es lo que nos alimenta. Seguimos porque voy a terminar con este pasaje. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí lo vamos a dejar hoy. En este punto, recuerde
que la teología es conocimiento acerca de Dios, pero es imprescindible ese conocimiento intelectual, mental o como usted le llame, teológico, es imprescindible para poder vivir una vida práctica. Le digo algo rápido para ya cerrar. Un ejemplo maravilloso de esto es la epístola a los Efesios, que es el ABC del cristiano. En los primeros 4 capítulos de Efesios, Pablo no hace más que darnos conocimiento teológico, conocimientos de las garantías, de la seguridad, de las bendiciones, en fin, de todos los beneficios que tenemos como cristianos. Toda esta maravillosa garantía que tenemos en Cristo están en los primeros 3 capítulos. Y en los últimos 3 capítulos, entonces el Espíritu Santo comienza a demandar de nosotros, por cuanto somos recipientes de lo que se nos ha enseñado en los primeros 3 capítulos. Como tenemos ese conocimiento dentro de nosotros y sabemos quiénes somos en Cristo, esa identidad tan importante del cristiano en Cristo, para que el diablo no tome ventaja de nosotros, como sabemos quiénes somos en Cristo, las garantías que tenemos en Él, los beneficios que tenemos en Él, las prerrogativas de bendiciones que tenemos por ser de Él, por vivir en Él, porque esa frase en Cristo se repite 27 veces en Efesios. Por cuanto todo eso se nos ha enseñado en los primeros 3 capítulos, el Espíritu Santo comienza a demandar de nosotros cómo vivir en la práctica a alguien que es tan bendecido de esa manera. Y comienza a decir de la manera que usted y yo tenemos que vivir y tenemos que caminar. Y inclusive cuando llegamos allá al capítulo 6, nos mandan a poner toda la armadura de Dios, porque dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne y que el diablo viene a arrancarnos la cabeza de cuajo, pero que si estamos bien, si tenemos la armadura de Dios completamente, nos las hemos vestido y hemos agarrado cada pieza de ella, inclusive el escudo de la fe, la espada del Espíritu, etcétera, etcétera, y la oración, estaremos siempre firmes y esperando que venga. Ya no hemos acabado de salir de un ataque cuando viene el otro, pero estaremos firmes. ¿Pero cómo? ¿Sin el conocimiento bíblico será posible? Obviamente que no. Por eso es importante que estudiemos doctrina y vamos a estudiar las 16 verdades fundamentales por las cuales nosotros nos regimos, caminamos y esperamos en Dios, que así sea hasta el día que el Señor nos lleve al cielo. Un abrazo en Cristo. El Señor le bendiga a usted, a su familia, que les guarde en el hueco de su mano, que la sangre del Señor Jesucristo sea sobre los dinteles físicos de las puertas de sus hogares, igualmente que sobre los dinteles de las puertas espirituales de su corazón, de su vida, de su familia, en fin, de su hogar. Que Dios le guarde, que Dios le supla todo cuanto usted necesita y que sea bendecido en el nombre de Jesucristo y viva para la gloria del Señor Jesucristo. Determine hoy comenzar a estudiar la palabra de Dios, a meditar en ella y a armarse de esa maravillosa riqueza espiritual para que lleve más fruto, para que viva agradándole más al Señor Jesucristo, para que en todo lo que usted haga, Cristo sea glorificado y el mundo vea que Él es real y verdadero. Un abrazo, Dios les bendiga.